una perspectiva femenina, y nos acompaña la doctora Ileana Espejel Carvajal. Voy a dar una pequeña reseña de ella. La doctora obtuvo su doctorado por la Universidad de Uppsala en Suecia. Es egresada del programa Leadership for Environmental and Development por el Colegio de México y maestrante por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Y obtuvo su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de México. Cabe destacar que la doctora Ileana es la única de nuestras invitadas que no es bióloga marina. Sin embargo, debido al área de investigación que ella abarca, nos resultaba muy interesante e importante que estuviera participando en este foro, ¿no? Entonces, bueno, la doctora es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, y su principal interés y función es la preparación integral de recursos humanos comprometidos con la coexistencia ambiental. Su trabajo se ha orientado a evaluar políticas públicas ambientales y coproducir proyectos inter y transdisciplinarios, planeando a escala ecológica local, regional y nacional, buscando un desarrollo social y económico sostenible e incluyente, mediante la aplicación de la ciencia, gestión ambiental y manejo integral de recursos naturales y culturales asociados al uso y conservación de la naturaleza. Es experta en el manejo de ecosistemas costeros y obtuvo un Premio Nacional al Mérito Ecológico en Docencia e Investigación. Es miembro nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, con más de 80 publicaciones y responsable de más de 30 proyectos ambientales de investigación transdisciplinaria. Es responsable del Grupo Académico de Manejo de Recursos Costeros y Terrestres y cofundadora de 3 posgrados y una licenciatura en temas ambientales dentro de la UABC. Su experiencia profesional es de más de 35 años en investigación y docencia interdisciplinaria en manejo de ecosistemas áridos y costeros y ecología de dunas costeras. Pertenece también a comités editoriales de revistas nacionales y es árbitro de revistas internacionales. Ha sido organizadora de eventos científicos nacionales e internacionales y responsable, como ya mencioné, de más de 30 proyectos en aspectos ambientales, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que agradecer su presencia, doctora, y le doy la palabra. Bienvenida. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estas reflexiones te hacen pensar que ya estás viejo y que tienes mucho que decir. Y es como el ejercicio a la guía. Contestar en la guía que me dieron es como un ejercicio del túnel del tiempo, ¿no? Y un análisis de autoevaluación interesante. Bueno, pues entre las preguntas, voy a ir diciendo qué preguntas me hicieron y para hilar la plática, ¿no? Me preguntan que en qué contexto, cuál fue mi contexto familiar. Y bueno, yo soy la primogénita de una pareja de profesores, mi padre universitario y mi mamá, que después de cuidar 5 hijos se dedicó a profesora de primaria. Era una familia es una familia de contrastes, o sea, viví en los contrastes, ¿no? Con una abuela atea, súper liberada, y una abuela católica súper sometida. En general éramos una familia de izquierda con intención de educar al hombre nuevo, en este caso a la mujer nueva, y con una infancia embebida pues en principios de marxistas teóricos en busca de la igualdad y la equidad con patrones de educación revolucionarios, por la libertad que ofrecían y que escogió mi mamá como el patrón de una escuela que se llama Summerhill, que era en Inglaterra y donde uno podía hacer lo que quisiera. En ese ambiente supongo que me dio seguridad para ver a las personas como iguales, para ayudar a los más desfavorecidos y pues sobre todo para esta cuestión que guía mi vida, que es intentar cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese ambiente es muy diferente del de muchas de mis colegas y creo que es un ambiente que
me favoreció para hacer lo que soy y hacer lo que hago. Y reproducirlo un poco con mis hijos, ¿no? Y con mis alumnos también, ¿no? O sea, mis asesorías a las alumnas sobre todo van con lo que yo considero que fue una educación exitosa. Luego me preguntan que la carrera que estudié y cuál fue lo que me motivó a seleccionarla. Bueno, esta es una historia interesante, según yo, porque todo parte de ir al dentista y encontrarme en el dentista una revista de estas de divulgación, donde hablaban de cómo los israelitas habían hecho el desierto verde. Y eso me dejó súper impactada desde niña. Y, y bueno, logré, o sea, empecé a ver que hacer el desierto verde era una forma de cambiar el mundo y ayudar a los habitantes de los desiertos donde no hay agua. Entonces pensé que para hacer eso había que estudiar agronomía, y en la secundaria, quise hacer la secundaria en Chapingo, que es la escuela, o era la escuela principal para estudiar agronomía. Yo vivía en la Ciudad de México y para ir a Chapingo era Tlaxcala, eran 2 horas en camión y no había internado para mujeres, era internado solo de hombres. Entonces había que irme a una casa de huéspedes que mis papás no podían pagar. Y total que la profesora de biología de la secundaria me convenció de hacer la prepa y luego ya entrar a Chapingo. Cuando terminé la prepa y quise entrar otra vez a Chapingo, pero siguió sin gustarme el que estuviera tan lejos y que era una población muy masculina. Aunque ya entonces había internado, no se me antojó tanto. Sobre todo porque pues podía ir a la UNAM a estudiar biología, que estaba muy cerca de mi casa y podía ir caminando. Entonces me convencí de que podía estudiar biología y luego especializarme ya en cuestiones de zonas áridas. Entonces, como nunca dejé de querer hacer el desierto verde, mi tesis de licenciatura la hice en un instituto, el Instituto Nacional de Recursos Bióticos, que ya cerró, que aunque estaba en Jalapa, en Veracruz, contaba con un departamento de ecología de zonas áridas. Y ahí tuve la suerte, porque en esa época existía eso, en donde mi primer empleo fue hacer mi tesis. O sea, me pagaban por hacer mi tesis. Y el tema era sobre la goma de mezquite en Tehuacán, Puebla, que está cerca de uno de los desiertos más hermosos del país, que es el de Zapotitlán de las Salinas, que está entre Puebla y Oaxaca. Este trabajo, pues era una investigación de recursos en la búsqueda de recursos naturales alternativos y era una investigación solicitada por una empresa privada. Ese fue mi primer acercamiento a lo que se llama investigación orientada y eso me gustó muchísimo. La investigación orientada, como dicen Piquet, Colasa y Jones en su libro de la ecología teórica y la teoría de la ecología, la generación de preguntas importantes son las que solicita la sociedad y las preguntas interesantes son las que generan los académicos. Entonces, el haber diferenciado esto me gustó mucho porque siempre he tenido interés en las investigaciones orientadas cuyas preguntas vienen de la sociedad. Y bueno, el instituto después, Instituto de Recursos Bióticos, abrió una unidad en Yucatán, en el proyecto que se llamaba Etnoflora Yucatanense, y me eligieron para hacer un equipo interdisciplinario, para formar parte de un equipo interdisciplinario donde había antropólogos, botánicos, ecólogos, pero sobre todo lo más interesante es que había colegas mayas de las comunidades campesinas como parte del equipo. Entonces, bueno, el proyecto era realmente fascinante, fue de los primeros proyectos transdisciplinarios que yo creo que hubo en el país. Y sin embargo, pues, o sea, yo no me veía en Yucatán totalmente lejos del desierto, era tropical, pero encontré viendo los mapas que la zona norte de Yucatán tiene un clima árido, y entonces escogí el ecosistema de dunas costeras de la península para trabajarlo allí, pues era lo más árido que había. Y así es como empecé a trabajar
junto al mar, ¿sí? Y allí es donde descubrí que había este ecosistema maravilloso que es dinámico y que depende de muchas cuestiones, bueno, que se puede considerar un ecosistema marino, ¿no? Entra dentro de la zona costera y entra dentro de las ciencias marinas. Y bueno, allí hice mi tesis de maestría, que también que más que terminar como tesis de maestría, la continué como una tesis de doctorado en Uppsala. En Uppsala, acabé en Uppsala porque el experto de dunas costeras del mundo era un holandés y nosotros queríamos irnos a estudiar a Holanda con él, pero lo nombraron director del instituto de la Universidad de Uppsala y por eso nos fuimos para allá, nos llevó para allá. Entonces, así es como llegué yo a Suecia, que es el país, paraíso, para una sociedad de mujeres y hombres liberados iguales, ¿no? Entonces, pues también uno aprende mucho del lugar donde está y bueno, pues la escuela finalmente se vuelve tu segunda familia y allí encontré muchísimas motivaciones para seguir trabajando en mi tema y como mujer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después cuando regresé, hubo muchos problemas en el instituto, protestábamos mucho, total que por broncas políticas cerraron el instituto y mi esposo consiguió trabajo aquí en Ensenada y entonces ya nos vinimos para acá y conseguí trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Ciencias y la carrera de biología. Intenté trabajar con mis colegas biólogos con algunas propuestas para regresar a trabajar con dunas costeras en esta zona, que se había trabajado poco, pero no fui muy bienvenida con ellos. No sé, por varias razones, pero bueno, no me sentí bienvenida. Y afortunadamente me recomendaron trabajar con mis vecinos, que eran de la Facultad de Ciencias Marinas, que tenían una especialidad en manejo costero. Y bueno, el haber llegado allí con ellos, pues me abrió las puertas para todo un mundo en el campo de la educación hacia el manejo y a la formación de equipos interdisciplinarios. Desde entonces, pues trabajamos el tema de manejo de zonas costeras, ordenamientos ecológicos, planes de manejo de áreas protegidas, evaluación de políticas ambientales y sobre todo hicimos este equipo que como estábamos en una universidad, pues teníamos más docencia que investigación y abrimos esta línea en temas ambientales, que es bueno, ahora ya hay una licenciatura en ciencias ambientales, la especialidad que tenían de manejo de zona costera, la transformamos en una de gestión ambiental. Hicimos la maestría en manejo de ecosistemas de zonas áridas y costeras, el doctorado en medio ambiente y desarrollo. Entonces tenemos toda una línea de investigación, de docencia, perdón, para prepararnos preparar personas en esta forma de trabajo, ¿no? Bueno, pues en equipos interdisciplinarios he trabajado temas de ballenas, medusas, arrecifes coralinos, pesquerías y acuicultura, cosa que cuando, por ejemplo, investigadores que vienen y a platicar conmigo y ven mi currículum, como que no inspiro respeto, ¿no? O sea, no soy especialista en nada, evolucioné a trabajar en todo y hay más que nada a generar preguntas y usar metodologías, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es como de bióloga llegué a ser manejadora de la zona costera. Y bueno, luego me preguntan que si mi formación he sentido, durante mi formación o el desarrollo profesional, si he sentido discriminación o he experimentado problemas, ¿no? Situaciones por desigualdad de género. Y bueno, yo creo que
en mi generación como que uno aprendía a vivir con esas cosas que ahora le llaman micromachismos, ¿no? O sea, uno pues era parte de lo mismo. A veces no creo que se hubiera sido una dificultad porque no fueron tan fuertes como para que yo dejara la carrera o no continuara con mis proyectos, sino más bien eran como piedritas que uno aprende a saltar, ¿no? Y pues no sé si ustedes saben lo que son los micromachismos que les llaman, ¿no? Pero bueno, nosotros aprendimos a lidiar y todavía muchas de ustedes lo viven, ¿no? Que uno habla y luego hay un hombre que te traduce, ¿no? O sea, lo que quiso decir. O tú dices algo y luego ellos lo repiten como si fuera suyo y entonces ya les hacen caso los otros hombres, ¿no? O empiezo a hablar y me interrumpen, ¿no? Porque antes de hablar me dicen que sea concreta y que no hable mucho, ¿no? Estas cositas, o de entrada ya dudan de que yo pueda hacer ciertas cosas, o sea, o se sorprenden de que yo pueda cocinar y hacer las cortinas de mi cubículo, ¿no? Estos malentendidos entre amigos hombres, ¿no? De estar, pues sí, generalmente en mi vida ha sido siempre a nivel de investigación de colegas hombres y hasta últimamente que ya hay alumnas, más alumnas que alumnos. Pero, por ejemplo, tuve alumnos que no quisieron hacer la tesis conmigo porque no les gustaba que una mujer les diera tantas instrucciones, ¿no? O, bueno, todas estas cosas que ahora les llaman micromachismos y que más que una dificultad, pues eran como retos, ¿no? En los cuales uno se aprendía a vivir con ellos, ¿no? Y bueno, una de las cosas importantes creo que en México pasa es que a diferencia de otros países, aún de países desarrollados, es que nunca tuve un salario menor que el de mis colegas. O sea, eso es algo que en México debíamos estar muy orgullosos, ¿no? No tenemos un salario menor. El salario nominal, a lo mejor sí hay más hombres en el Sistema Nacional de Investigadores, no a lo mejor, hay más hombres en el Sistema Nacional de Investigadores, hay más hombres en los puestos de dirección y por eso ganan más. Pero el salario nominal no está diferenciado como en otros países, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo bueno de nuestro país. Y bueno, yo creo que en el ambiente académico en el que nosotros nos movemos, los hombres hacen estas cosas de los micromachismos, creo yo que sin darse cuenta. O sea, no, yo pienso que a veces muchas de las chicas piensan que los hombres hacen las cosas a propósito, que son nuestros enemigos. Y pues yo siempre, además de que tengo 2 hijos, lo que creo es que hay formas de reaccionar diferente, formas de organizarse diferente, formas de analizar las cosas diferentes. Y creo que este mundo de las mujeres, que es como mucho más en colectivo y en generosidad, en los hombres es más egoísta y más en la autonomía. Pero eso nos hace compatibles, no incompatibles. Y yo lo que creo es que hay que trabajar juntos, que es una chamba de todos, no solo de las mujeres. Creo que sí fue muy bueno que las mujeres nos liberáramos y que hiciéramos esta especie de lucha, de guerra, y pudiéramos ocupar un espacio. Pero ahora lo que necesitamos es trabajar con ellos su propia liberación, ¿no? O sea, tiene un montón de dogmas, un montón de cuestiones que las mismas mujeres les educamos o les favorecimos, y ahora hay que hacerles notar que esos micromachismos pueden ser muy dañinos, ¿no? Y hablo del mundo en el que nos movemos nosotros, los académicos, ¿no? Fuera de, nosotros, como dice un amigo, vivimos en Disneylandia, ¿no? O sea, ya cuando uno va a las comunidades o en las mismas ciudades, en las zonas marginadas, pues ya la realidad de las mujeres es otra, ¿no? Entonces hablo de este mundo cobijado en el que vivimos los académicos, ¿no? Bueno, luego me preguntan que si para conseguir mis metas, o si pienso que fue más difícil por ser mujer.
Y bueno, creo que la dificultad que se nos viene a las mujeres básicamente es cuando vienen los hijos, ¿no? Aunque yo tengo un esposo súper solidario, tuve que resolver cosas porque los hombres no las tienen que resolver, ¿no? O sea, horarios inadecuados para los hijos, ¿no? Se hacen citas cuando la guardería ya cerró, o yo tenía que ir a las reuniones con mi bebé y no entendían mis compañeros de que no fumaran, ¿no? Entonces yo sacaba a mi bebé porque en lugar de que ellos se salieran, yo sacaba al bebé, ¿no? Las broncas con las guarderías, ¿no? Que no son buenas las guarderías en general, ni están adaptadas a los horarios de uno, que cuando se acaban los presupuestos, cuando se bajan los presupuestos, lo primero que cortan es la guardería, y entonces las estudiantes ya no pueden llevar a sus hijos, ni las profesoras o a sus hijos a una guardería en las instituciones, que sería lo mejor. Bueno, luego además de vivir lejos de la familia, pues uno tiene que buscar a las amigas que se vuelven tu familia sustituta para ayudarnos y hacer una colectividad de ayuda con los hijos. Hacer los sabáticos en casa y no viajar como los esposos, que sí tienen esposa y si las acompañan a los lugares a otro lado, pues yo todos mis sabáticos los hice aquí. Pero bueno, son cosas que sí, fue más difícil, pero bueno, finalmente uno también es ingenioso y es comunicativo y creamos comunidad y entre todas las mujeres colegas nos ayudábamos, ¿no? Y ahí poníamos, por ejemplo, algunas reglas, ¿no? Como tener la guardería para los estudiantes también. Y bueno, pues y luego hay veces que también quería poner cosas como que las mismas mujeres a veces no te ayudan, ¿no? Por ejemplo, la señora que viene a ayudarme a la casa no plancha mi ropa y sí la de mi esposo, ¿no? O sea, esas cosas como, ¿por qué no plancha mi blusa, señora? Y dice, no, pues esa la plancha usted, yo nada más la de su esposo. O sea, son también como microfeminismos que nosotras mismas ejercemos y pues en final hacen la vida más difícil. O cuestiones como cuando tomé el diplomado en el colegio que viajábamos mucho, estas cosas que tenemos las mujeres, ¿no? De cuidar el hogar y entonces si yo viajaba cuando estábamos todas las mujeres platicando, resulta que todas no habíamos dormido porque habíamos hecho comida para una semana, porque habíamos ido al súper, habíamos dejado todo acomodado, listo, no sé qué. Y en cambio cuando los esposos viajan, pues ya, se van, ¿no? No se preocupan por el hogar, ¿no? Que ese es siempre pues algo que hay que en los nuevos matrimonios con hijos lo tienen que arreglar muy bien, ¿no? Para que sea equitativo. Bueno, me preguntan que hable sobre las dificultades que he experimentado para conseguir ya mi trabajo, mis objetivos profesionales. Y bueno, pues yo más que dificultades, como decía, son retos, ¿no? El otro día me escuchaba a mí en una plática similar a esta con una colega que hablábamos y al concluir como que nos pusieron como que éramos unas luchadoras, como de hecho me acaban de invitar a otra donde se llaman guerreras, nos llaman guerreras, ¿no? Y bueno, yo no pienso que haya sido una lucha, una guerra, sino fue un trabajo que nos tocó a nuestra generación hacer y nos toca todavía ahorita seguir haciendo, ¿no? Es un reto, fue un reto. Pero no sé, no me gusta la palabra lucha o guerrera porque no fue una guerra, ¿no? O sea, más bien tuvimos que trabajar junto con los hombres esa forma de vernos trabajar junto a ellos, ¿no? No para ellos. Y bueno, pues a la hora de trabajar en equipos, yo lo que les digo a las jóvenes es que no es una lucha, sino para ganarse su lugar o para ser escuchadas, sino es enseñar a ganarse el lugar, digamos, y sobre todo a ser escuchadas, ¿no? Y trabajar juntos. Pero realmente mis dificultades, más que por ser mujer, fueron académicas, por hacer cosas novedosas, diferentes, ¿no?
O sea, la inter y transdisciplina eran completamente desconocidas hace 30 años cuando yo empecé a trabajar este tema, el manejo de ecosistemas, el ver las cuestiones como holísticas, era completamente nuevo o nuevo, o sea, novedoso sobre todo para las ciencias duras, ¿no? Era como que venía de la antropología un poco. Y, y entonces la evaluación que hacían de nuestro trabajo académico y docente en el CONACYT, en el SNI, en la SEP, pues era mal evaluado, ¿no? Entonces eso sí fue una lucha, el pelear, el buscar, el estudiar cómo debían de evaluarnos a nosotros que hacíamos las cosas diferentes. Y bueno, pues al cabo de 30 años de este posgrado que hacíamos y que hicimos y de todos mis 40 años de docente y de investigadora, el nuevo CONACYT pide que hagamos lo que nosotros hacíamos desde hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, bueno, eso fueron muchos años, décadas de un trabajo difícil, pero no tiene que ver con que era mujer, ¿no? Yo sí veo que entre las mujeres es más fácil hacer interdisciplina y transdisciplina, sobre todo porque las mujeres somos más en general, ¿no? Trabajamos más por el bien común, más en comunidad, somos más comunicativas, que son elementos muy importantes para hacer inter y transdisciplina, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero en general somos más humildes en ese sentido y menos competitivas. Entonces eso ayuda mucho a hacer este tipo de trabajo. Bueno, luego me preguntan que cómo veo que evolucionaron las ciencias marinas desde que yo inicié mis estudios. Y bueno, pues lo que yo veo es que todas las ciencias marinas como en general están dejando de ser disciplinarias, ¿no? O sea, antes eras un biólogo marino y eras biólogo marino. Si acaso te dividías en zoólogo marino o botánico marino. Luego eras oceanólogo y eras oceanólogo. Si acaso te dividías en físico, químico, pero no dejabas de ser oceanólogo. O eras un ingeniero portuario y eras ingeniero portuario, ¿no? O si eras biólogo, ecólogo marino, pues también, ¿no? Eras más holístico, pero siempre con las variables físicas y bióticas. Y lo que yo veo ahora es que pues ya se están haciendo los equipos interdisciplinarios y aunque no dejas de ser biólogo marino, pero aprendes ahora o estás ya más familiarizado con las preguntas que se hacen los antropólogos, los arquitectos, los diseñadores, los historiadores, ¿no? Ya colaboras con un antropólogo, por ejemplo, en el codiseño de una red de pesca y lo trabajas con los pescadores, o puedes discutir con un experto en sociología sobre la extracción del caracol en comunidades de pescadoras, o trabajas con economistas y geógrafos para ordenar el uso marino. Entonces, esta amplitud que se le da a las ciencias marinas al unirse a las otras disciplinas, creo que es lo nuevo y bueno, además ahorita, pues ya apoyado por el nuevo CONACYT, pues esperemos que continúe porque es una cuestión que está sucediendo a nivel del mundo, ¿no? Y bueno, pues sí, aunque no soy bióloga marina, finalmente mi contacto mayor es con oceanólogos y sí con varios biólogos marinos, especialmente porque trabajo el manejo de zonas costeras en general y bueno, más en ecología o manejo de dunas costeras, porque sigue siendo mi ecosistema favorito, porque es lo más árido cerca del mar. Y y porque, bueno, en proyectos de restauración puedo hacer lo que soñaba cuando era niña, de hacer el desierto verde, pues no, los proyectos de restauración dan esa oportunidad, o de conservar lo verde que tienen las dunas, ¿no? Entonces, en realidad, pues yo me fui mutando de bióloga a no sé qué, ¿no? Pero si me quisiera clasificar en un área,
pues creo que sería en la integración de metodologías. Después de todos estos años de trabajar en grupos interdisciplinarios, creo que lo que podría decirme que soy experta es en generar preguntas desde la interdisciplina o la transdisciplina y el integrar metodologías de diferentes áreas para poder resolverlas, ¿no? Entonces, creo que yo lo que soy es una asesora en el diseño de investigaciones creativas y novedosas donde se integren más de una disciplina, ¿no? Eso es lo que puedo decir que me convertí, ¿no? Y bueno, pues mi recomendación para los futuros profesionales de las ciencias del mar es que creo que lo más importante es aprender bien tu disciplina, ¿no? O sea, si tu disciplina es la biología marina, apréndela muy bien, pero también sé flexible para luego desdisciplinarse, ¿sí? Y para poder integrarse a los grupos inter y transdisciplinarios, ¿no? Sin perder tu disciplina, que puedas escuchar a otros, que puedas hacerles preguntas a los otros, que puedas entender, interpretar junto con los otros, integrando lo tuyo, ¿no? Bueno, pues en general yo no creo que o sea, yo más bien veo que el problema es entre mujeres y hombres, no es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de infraestructura y de servicios. Yo lo que creo es que, y siempre cuando puedo lo digo, nosotros, sobre todo las madres, jóvenes, estudiantes, desde que son estudiantes, si son madres, deben de contar con guarderías. Necesitamos trabajar muchísimo el tema de la ayuda al cuidado de los niños. Ahora con esta pandemia se vio, ¿no? O sea, las mujeres están sufriendo porque no solo no tienen la guardería, sino son la guardería misma, son la escuela misma y sí, tuvieron que trabajar, ¿no? O sea, yo he trabajado en la noche con mis compañeras porque es hasta la noche que los esposos las dejan trabajar, digo, los hijos las dejan trabajar porque los esposos no tienen el día para trabajar, no solo porque ellos no quieran cuidar a los niños, sino porque en sus mismos trabajos no les permiten o no les perdonan el no trabajar igual porque están cuidando niños, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia nos ha dado muchas lecciones para trabajar dentro del hogar la liberación de ambos, ¿no? Géneros. Entonces, bueno, pues yo siempre estoy abogando por el espacio para que los niños no sean el impedimento que es, creo, realmente lo que hace que las mujeres sean las mejores estudiantes, ¿no? Siempre vemos las fotos de egresados de las generaciones y de premios de quienes obtuvieron las mejores calificaciones y los méritos académicos y siempre están dominadas por mujeres. Pero los premios se los dan los jefes y todos son hombres, ¿no? Entonces, es esa parte del pasar de un muy buen académico a un muy buen empleado o una autoridad, son los hijos los que la detienen, ¿no? Las detienen. Entonces, sí, yo abogo mucho por eso y bueno, o sea, hay una forma de organizarnos nosotras mismas junto con nuestros compañeros para que los servicios y la infraestructura sean de tal manera que podamos trabajar juntos, ¿no? Eso. Y bueno, pues mi recomendación final es que no dejen de soñar en cambiar el mundo. Tenemos una costa y un mar que está la mitad súper amolado y la mitad súper bien. Entonces tenemos los retos de conservar lo que está bien y reponer y rearreglar
lo que está mal, ¿no? Entonces estamos, como un alumno escribió, a mitad de camino, ¿no? O sea, estamos a la mitad y tenemos posibilidades de irnos por el buen camino y dejar de deteriorar la costa y el mar, ¿no? Entonces, creo que sí lo podemos lograr con todos los jóvenes que vienen tan entusiastas ahora. Creo que podemos hacer mucho. Pues sí, eso creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Bueno, vamos a abrir ahora la sesión de preguntas. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, por favor, escriba o levante su manita. Bueno, yo tengo una pregunta de qué es lo que opina respecto a lo que comentaba, de que el área de investigación y todo eso es como muy protegido. ¿Qué opina de esa sección de como personas que no tienen los recursos o no alcanzan a entrar a esta sección de investigación y entonces se ven muy limitados? Y que además son mujeres y por su medio, más allá de lo económico, además el hecho de ser mujer las detiene. Uh-huh. Pues sí es el mundo diferente en el que vivimos. Pues yo creo que si tú, o sea, como que, o sea, ese mundo yo no lo conozco, no viví en él. Lo conozco por mis alumnas que a veces vienen de esos niveles, por la gente con la que trabajo en el campo. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es que cuando haces trabajo de campo, de los que hacemos trabajo de campo, pues finalmente es una especie como de educación, ¿no? Educación ambiental, pero es a mostrar las posibilidades que tienen, darles las oportunidades, ¿no? Hay un proyecto muy bonito de mujeres, de niñas en la ciencia. Entonces, ellas lo que hacen es proyectos de educación ambiental o de generación de autoempleo con cursos de negocios o de organización comunitaria para mujeres que están en otros niveles de organización y de no cobijadas como nosotros, ¿no? Entonces, si eso te interesa, pues hay que trabajarlo, ¿no? En mi trabajo se puede hacer porque a la hora que hacemos trabajo de campo, por ejemplo, pues tenemos compañeras ejidatarias que tienen la parcela de la mujer y nos invitan a hacer proyectos para ellas en la parcela de la mujer. Y bueno, trabajamos allí, o tenemos compañeras que hacen proyectos que al final acaban siendo como de negocios, porque es ecoturismo para la educación ambiental. Y bueno, uno no puede meterse mucho en la educación sexual, por ejemplo, educaciones de otras cosas, pero sí puedes llamar a tus compañeras de otras carreras para que ellas atiendan esas necesidades, ¿no? Entonces, pues uno desde la academia y al trabajar en este tipo de trabajo como el que hago yo, pues las acompañas, ¿no? Les das información, sobre todo, ¿no? Que creo que la información es poder, ¿no? Entonces puedes dar esa información para empoderarlas. Es lo que uno hace desde su ambiente, ¿no? Claro, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Dani está levantando la mano. Ok, ella y después Elsa Escobedo, puedes hacer tu pregunta. Daniel. Bueno, voy a repetir, voy a leer la pregunta de una compañera de Elsa. ¿Cuál sería su consejo para una joven recién egresada comenzar
para una joven bióloga recién egresada comenzar de lleno en una línea de investigación ya conocida desde antes de graduarse o ampliar su experiencia en otras áreas? Pues es que depende, ¿no? O sea, si en una te pagan y en la otra no, y necesitas dinero y independizarte, pues ahora sí que donde te paguen, ¿no? Si todavía tienes el apoyo familiar y no necesitas el empleo y no te importa tener un salario, pues a lo mejor te conviene la otra. O sea, como que son muchas variables las que hay que considerar, ¿no? En general, yo lo que les recomiendo es, si se puede, que entre grado y grado tengan por lo menos un año de experiencia laboral, ¿no? Porque después cuando quieres buscar trabajo al terminar un doctorado, por decir, te piden experiencia laboral, pero si estudiaste todo seguidito y no tienes la experiencia laboral, bueno, vas a estar en desventaja con aquellas que pudieron tener esas experiencias, ¿no? Estar en la escuelita es mantenerte en este esquema de cobijadas, como digo yo, pero siempre es bueno salir al mundo laboral y ver cómo están los catorrazos allí, ¿no? Que es muy diferente. Y con ese aprendizaje, si te quieres seguir preparando, regresas y trabajas ya con ese aprendizaje, ¿no? Pero creo que ahorita más bien es que hay que trabajar donde hay dinero. Bien, ¿alguien más? ¿Quién era Gaby Diano? Dani, pero creo que ya se salió. Tenía que levantar la mano, pero creo que ya se salió. Creo que yo soy Dani. Soy Mariana sí. Barceló, pero estoy teniendo mi internet. Ok, ¿vas a preguntar, Mariana? Sí, me gustaría saber ¿cuál cree usted que sea como el futuro de las ciencias ambientales como carrera? Porque justamente usted lo mencionó, que ahora como las ciencias ambientales es como una nueva disciplina que pues está teniendo muchísimo auge y pues justamente quiero saber su punto de vista con respecto a las ciencias ambientales. Gracias. Uh-huh. Pues sí, ahorita, por ejemplo, hicimos la evaluación de nuestros egresados y la mayoría de nuestros egresados tienen empleo en lo que estudiaron. Los que no tienen empleo en lo que estudiaron es porque no tienen empleo, pobrecito, pero o porque unos son amas de casa o ya se jubilaron, ¿no? Pero es impresión. A mí sí me sorprendió mucho y con mucho gusto que hay empleo para las ciencias ambientales. Entonces, cuando hicieron en la otra evaluación que se hace, que es el de empleadores, los empleadores también solicitan que haya las carreras como estas para el pensar. Es que cuando trabajas ciencias ambientales, se te abre el mundo en términos de pensar más holísticamente, ¿no? O sea, no solo piensas en la población de peces, sino piensas en el futuro de esa población de peces, en el uso de esa población de peces, en la cadena, hasta dónde va a generar empleo o no. O sea, esa forma de pensar de las ciencias ambientales es lo que le gusta a los empleadores, porque no solo están resolviendo una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Sino están viendo más allá de lo que es el dar o no un permiso, autorizar algo. Entonces, pues yo le veo un futuro promisorio. También vimos en la evaluación de posgrados como los nuestros en el país, es que cada vez hay más, o sea que también cada vez va a haber más competencia, pero el que haya más quiere decir que también hay más empleo.
Y lo que encontramos interesante es que nuestro posgrado es profesionalizante, quiere decir que en realidad es mixto porque educamos, la mitad de nuestros egresados también trabajan en la investigación y la otra mitad trabaja en el gobierno, en consultorías. Pero lo que vimos es que solo hay dos posgrados profesionalizantes en ciencias ambientales en el noroeste del país. Entonces, bueno, pues eso, si te vas a dedicar a las ciencias ambientales para ejercer como tu profesión, no solo tu investigación, pues parece ser que también hay chance, hay bastantes oportunidades para desarrollarte en eso, ¿no? Y yo hice un análisis en el mundo de qué oferta de posgrados en ciencias ambientales había y qué materias llevaban, y si eran muy diferentes del nuestro, y porque el nuestro pues lo hicimos hace 30 años, cuando todo apenas empezaba. Y lo que veo es que sí, que pues no estábamos equivocados hace 30 años. Sí hay muchos posgrados, sí hay mucha solicitud para entrar a esos posgrados y tienen empleo, ¿no? O sea, en esas páginas de internet que me metí, por ejemplo, viene cuánto ganarían, del orden de qué, en qué trabajarían. Y bueno, pues es tan diverso la oferta donde pueden trabajar que hay empleo. ¿Sí? Entonces, pues sí, yo le veo mucho futuro. Muchas gracias. Voy a leer la pregunta de Mabel. ¿Cómo una mujer puede abrirse camino en el mundo laboral sabiendo que hay algunos campos que están más dominados por hombres? Pues no sé a qué mundo laboral, a cuáles, pero por ejemplo, no sé, yo veo que mis amigas ingenieras, ellas han tenido problemas serios de, o sea, acoso laboral, ¿no? Porque en ingeniería, ¿no? O sea, hay el caso me tocó un caso relativamente cercano, de que ya no sabe si es una cuestión de competencia académica, porque ella era muy buena y los otros no sé si no eran tan buenos, o era una cuestión de género, no sé. Pero con mis amigas ingenieras es donde yo he visto que hay más problemas, ¿no? De este tipo. En el mundo de la biología de hecho creo que dominamos las mujeres, somos muchas mujeres, no he notado eso. O sea, en el sector ambiental laboral me refiero, hay muchas mujeres en el sector ambiental laboral. Entonces no sé, tendría que, si quieres te conecto con mi amiga ingeniera para que veas cómo le hizo, ¿no? Pero mucho es uno estar segura, uno hacer las cosas bien. Yo lo que veo es que se aprovechan de nosotras. No sé si ustedes han estado en un grupo de hombres y mujeres y el profesor o el jefe pregunta, ¿quién hace tal cosa? ¿Quién haría tal cosa? Y siempre las mujeres somos las que levantamos la mano, ¿no? ¿Quién se avienta de la lancha, agarra, no? Y todas las mujeres ya se aventaron de la lancha. O sea, como que tenemos esta cosa de querer destacar, de querer ser mejores, de ser organizadas, y entonces somos secretarias, cocineras, redactoras, ¿no? Y yo creo que eso también tenemos que bajarle, ¿no? Porque pues es bien, bien rico, ¿no? Yo siempre he dicho que quiero una esposa, ¿no? O sea, la figura de llegar a mi casa y que esté la comida calientita, de que el trabajo esté terminado a tiempo, que esté bien redactado, revisado, que mi carpeta esté armada bien, ¿no? Y eso generalmente, si lo ven, lo hacemos las mujeres. Entonces, yo creo que es momento de nosotros decir, a ver, lo hacemos juntos, ¿no? Y no nosotras todo el tiempo, yo. Bueno, no sé, eso puede ayudar o no en el mercado laboral, ¿no? Porque pues a lo mejor sí te quieren, pero te quieren de secre. Muy bien, voy a leer la pregunta de Estefanía.
Las ciencias ambientales tienen un campo de trabajo muy general y abierto, desde la experiencia de una profesionista que no está enfocada a un campo de trabajo específico. ¿Qué retos piensa que podremos enfrentar los alumnos de ciencias ambientales después de graduarnos y en el ambiente laboral? Bueno, lo que yo veo es que, o sea, ahora allá tenemos dos tipos de egresados. Los que fueron disciplinarios en las disciplinas tradicionales y los que en ciencias ambientales ya son interdisciplinarios de formación. Pero es interesante porque las ciencias ambientales ya son una disciplina. O sea, la interdisciplina de las ciencias ambientales se está convirtiendo ya en una disciplina. O sea, las disciplinas evolucionan. Entonces, así como antes había físicos y biólogos y luego ya hubo biofísicos, ahorita, ¿no?, ya hay ambientólogos. Entonces, yo los veo a veces a los que salen de ciencias ambientales como inseguros de lo que son, porque no saben nada, dicen, pero saben mucho, saben poco de mucho y no mucho de poco. Y eso es lo que hay que, ese es justo eso es lo que hay que vender, ¿no? O sea, el tener esta capacidad de entrenamiento en herramientas de integración como los sistemas de información geográfica, como el poder manejar programas que usan los sociólogos, con programas que usan los estadísticos. O sea, todas esas cuestiones que nos enseñan en ciencias ambientales nos hacen ser expertos en eso, en esa nueva disciplina. Entonces, yo me quitaría ese velo que tienen muchos de ciencias ambientales de que saben poco de mucho y eso es lo que vendan. O sea, ustedes saben poco de mucho y eso es lo que hay que saber como ofrecer, ¿no? No todo mundo debe saber mucho de poco, ¿no? Entonces, esta nueva formación interdisciplinaria los hace muy valiosos, no se acomplejen. Y bueno, por ejemplo, yo lo que veo es que hay mentes, ¿no? Hay mentes que son buenas para eso y mentes que no. Si por alguna razón descubriste que te equivocaste y que las ciencias ambientales no te satisfacen, yo lo que veo es que los alumnos que tengo así se van a las carreras disciplinarias y entonces ya hacen una maestría en biología marina o en genética ya se especializan, ¿sí? Porque mentalmente no les gustó lo otro, ¿no? No les dio para la generalidad, prefieren la especificidad. Entonces, pues, una recién egresada, pues, todavía tiene la oportunidad de decidir si prefiere ser especialista y no está mal, está bien. Gracias. Creo, Luisa Marrón, que con lo que acaba de comentar la doctora Ileana responde a tu pregunta. Es que ella preguntaba, alguien que quiere dedicarse a la investigación estudiando ciencias ambientales, piensa que hay alguna desventaja con otro tipo de carreras especializadas con biología, pero creo que ya respondiste. Uh-huh. Y ahora la pregunta de Miriam es, en este momento como profesionista, ¿qué es lo más duro que ha tenido que enfrentar en su campo laboral? ¿Ahorita? No, ahorita nada, porque ya voy de salida. Pero creo que la parte más dura del trabajo, de mi trabajo, fue, no, les digo, lo que decía yo, que no había sido tanto el ser mujer en un mundo de hombres, sino el haber querido hacer cosas diferentes que las que se hacían, ¿no? O sea, por ejemplo, querer en una escuela de biología pedir que ingresara un sociólogo o trabajar con los oceanólogos cuando los biólogos y los oceanólogos se odiaban. O sea, como esta cosa de hacer un posgrado donde nos evaluaban por el número de publicaciones de un solo autor.
cuando las publicaciones en manejo son de muchos autores, ¿no? El poder hacer comités de tesis con un ecólogo y un economista y un sociólogo, ¿no? O sea, la lucha para conseguir hacer ese tipo de trabajo no fue tanto una cuestión de género, sino fue una cuestión de querer hacer cosas diferentes. Que quizás, bueno, yo estaba acompañada en todo este trabajo de 2 hombres, ¿no? De dos oceanólogos, y entre los 3 hicimos todo este posgrado, línea de posgrados, entonces, y de investigaciones aplicadas. Entonces, pues hicimos un equipo y creo que lo hicimos bien. Entonces, no sé si con eso contesto. Creo que sí, no comento nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pues yo nada más tengo un agradecimiento porque su plática pues me abrió muchas fronteras y me hizo considerar ciertas cosas. Entonces me parece que es una plática más positiva, que es como no importa si es mujer o eres hombre, simplemente tú puedes. Entonces, pues agradecerle más que nada por su tiempo. Gracias a ti por tu comentario. Bueno, voy a hacer la última pregunta, Ileana. Pregunta Salma. ¿A este grado de su carrera? No, es cierto, una anterior. Te voy a nombrar las dos que preguntaron. ¿Usted cree que el micromachismo que vivió a lo largo de su vida en el ámbito laboral la impulsaron a ser mejor o no fue significativo? Y otra pregunta es, ¿cuál es el logro y meta que más le ha costado realizar y qué consejo tiene para jóvenes investigadoras que apenas inician en el ámbito ambiental? Pues fíjate que no sabría decirte de los micromachismos. No sé si es así como cuando dicen que te cortas el pelo y te crece mejor. No sé si sería así, o sea, ¿no? Si te pegas mucho, se te hace callo, ¿no? O sea, cuando haces gimnasia y eso, te vas creando un callo y eso te hace mejor deportista, gimnasta. A lo mejor, nunca lo había pensado, pero a lo mejor lo que tuvo de bueno acostumbrarse a saltar piedritas es que sí te hacen sentir orgullosa de alguna forma de haber logrado las metas que te querías en tu vida, que te habías planteado, como no cambié el mundo, pero bueno, estoy todavía con esa motivación de seguir cambiando el mundo. Pero, pues sí, creo, lo que no sé, no sé cómo contestarte, porque no sé si deja de haber micromachismos, entonces ya no se va a hacer lo que se hace. Entonces no te quiero decir que sí me sirvieron, porque no sé qué sería si no están, ¿no? Entonces, a lo mejor todo hubiera sido más fácil, pero a lo mejor esta capacidad de ingeniosa que tiene uno de saltar el micromachismo no me hubiera llevado a... Hubiera sido más fácil y a lo mejor me hubiera quedado yo en mi confort, ¿no? Y así me hubiera quedado. No sé, no, la verdad no sabría. Y no quisiera, me quisiera imaginar un mundo sin esos micromachismos y que ese sea mejor, ¿no? La otra pregunta, ¿qué era? ¿Cuál había sido tu mayor logro? El mayor logro. Ay, está difícil. Pues yo creo que lo mejor que yo veo es a mis alumnas.
O sea, las alumnas que laboran, las alumnas que fueron madres solteras y que de todos modos acabaron su doctorado y son exitosas en su trabajo. O sea, finalmente son como mis hijas, y mis hijas son, ¿no? Los hijos de uno son los mayores logros en general. Entonces creo que tener esas alumnas, sobre todo aquellas que fueron madres solteras y que la pasaron dura, y verlas ahora que la están haciendo bien, puedo pensar que es lo más satisfactorio de mi trabajo, en términos humanos. En términos laborales, pues yo creo que fue haber creado estos posgrados que fueron muy novedosos en su momento y que siguen siendo bien evaluados. Creo que eso, o sea, estar en una universidad y ser maestra, hacer de la docencia un arma de, o sea, enseñar a investigar, creo que ha sido muy padre, ¿no? Porque yo pienso que alguien que trabaja en una profesión puede seguir haciendo investigación al tener pensamiento crítico, al no detenerse, al buscar por aquí, por allá, al siempre estar cuestionándose. Sí, creo que esas maestrías, especialidades, doctorados donde estoy, eso es lo que enseño y lo que yo veo como resultado en mis alumnas y egresadas. Creo que eso es de lo que más orgullosa podría estar. Bueno, hay dos preguntas más, que aparte son los dos únicos hombres que han preguntado y si no, me van a decir algo. Uno de ellos pregunta que si crees que el auge de las ciencias ambientales sea temporal o sea por mucho tiempo, y otro chico pregunta que si crees que existe oportunidad equitativa entre las personas de escasos recursos o con recursos suficientes para poder desarrollarse con éxito en el ámbito ambiental. Uh-huh. Sí, bueno, un poco ya había contestado la de el futuro de las ciencias ambientales, o sea, es así como la moda que llegó para quedarse. Sí tenemos mucha crítica de los disciplinarios, teníamos mucho más antes, pero bueno, como va el mundo, nos está mostrando que las ciencias ambientales son la forma de entender más completa el mundo, ¿no? Entonces yo sí le veo muchísimo, muchísimo futuro y con esta pandemia creo que más, ¿no? O sea, más porque todos nos dimos cuenta de la importancia del ambiente, ¿no? O sea, el origen de la pandemia, al parecer, es la deforestación y las prácticas antiambientales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay mucho que dar por allí. Y la otra, perdón. Si crees que haya oportunidad, o sea, que sea parejo la oportunidad en cuanto a un desarrollo. Ajá. Pues sí, mira, yo veo en las comunidades donde trabajo, de repente creo que uno de los, o sea, se pueden mezclar algunas cosas porque las comunidades más marginadas en términos monetarios, económicos, no siempre son socialmente las más marginadas. O sea, yo veo en muchas de las comunidades donde trabajamos o en los sitios donde trabajamos que son las mujeres, la verdad, las que están sacando adelante las cosas. Yo veo a muchos de los hombres metidos en adictos, hay más hombres adictos que mujeres, más hombres metidos en el narcotráfico que mujeres, o sea, las mujeres, por ejemplo, si ven que hay una oportunidad de vender burritos, venden burritos, ¿no? Si ven la oportunidad de hacer ecoturismo, son las mujeres las que se organizan para hacerlo. Entonces, yo veo que en las ciencias ambientales, en términos de ecoturismo, de restauración ecológica,
de manejo general de los sitios, en las mujeres hay mucho potencial, más que en los hombres. Los hombres están en el campo, yo los veo muy, muy disminuidos. Yo estoy en las reuniones, nos hemos reído, de veras nos hemos reído porque hablas con los hombres y todo es, pues ya no hay peces, AMLO nos vino a echar a perder todo, ¿no? O sea, quejándose, las vacas están flacas, pura quejumbre. Y luego cuando nos vamos con las señoras a hacer los burritos, resulta que ellas ya están estudiando inglés porque van a llegar allí turistas, o ya están mejorando su forma de hacer los burritos porque ya van a vender más y a la gente no le gusta el chicharrón y entonces ya están viendo cómo lo hacen de otra cosa, ¿no? O sea, en mi trabajo en el campo yo veo como una fuerza muy grande en las mujeres que no la veo en los hombres. Entonces, pues sí, o sea, en términos ambientales, ahí está la fuerza, ¿no? Y hay que aprovecharla y hay que ayudarlas, ¿no? De hecho, creo que necesitan más ayuda los hombres, de otro tipo, más psicológica, más de empoderamiento de otro tipo, ¿no? Tu micrófono, no te escucho. Ya. Perdón, Kevin, ¿qué les recomiendas de dedicarse a trabajar o estudiar una vez que hayan salido de la carrera? Y lo pregunta un chico que está estudiando ciencias ambientales. Entonces dice que como es un poco nuevo esta carrera, desconocen un poco sobre el campo laboral que pueda abarcar. Yo lo que les recomiendo a muchos de los alumnos cuando pueden es que desde que son estudiantes hagan servicios sociales en empresas para que se vayan dando cuenta de dónde son necesarios y que los empresarios se den cuenta que ellos pueden ser necesarios a la empresa, ¿no? O sea, todas las empresas ahora necesitan estar certificadas con un montón de certificaciones ambientales. En el gobierno están necesitados de lo que les llaman becarios, pero que no les pagan, para hacer el trabajo rutinario, ¿no? Y empezar desde abajo y ver cuáles son los tejes y manejes de las oficinas y de las empresas y hacerse necesarios, descubrirse que son necesarios. Se los recomiendo si lo pueden hacer desde la escuela. No sé si en la escuela de ustedes tienen la obligación de hacer un servicio ambiental, un servicio social, perdón, o si tienen que hacer estancias de investigación. No se vayan a otra universidad a hacerlas, a menos que quieran dedicarse a la investigación. Váyanse a la oficina de ecología, a la Semarnat, a la Secretaría de Economía o alguna empresa y búsquense allí, porque en todos lados ahora están requiriendo las certificaciones de tipo ambiental. Desde, por ejemplo, manejar la basura, que sea cero desperdicio, todas estas cosas de reciclamiento, todas estas cosas de incorporación de género, ¿no? Y yo creo que también el futuro está mucho, y lo estamos viendo nosotros, en el autoempleo. O sea, la mayor parte de nuestros egresados que tienen consultorías, ellos hicieron sus consultorías o forman parte de una consultoría que otro egresado creó. Entonces, allí hay mucho, o sea, hay que aprender también. Y las escuelas ahora, por ejemplo, nosotros ya estamos dando finanzas, bionegocios, organización de empresas, porque pues, también va por allí, ¿no? La generación del autoempleo. Entonces, pues sí, hay mucho que hacer por allí. Y las ciencias ambientales tenemos mucho campo, especialmente lo de las certificaciones.
Muchas gracias, Ileana. Bueno, para cerrar, la doctora Gabriela Cruz va a hacer un comentario final y yo me despido agradeciéndote mucho que hayas participado con nosotros. No, Estuvo gracias. con nosotros en un foro pasado de CUMEX y de ahí dijimos, no, ya la tuvimos, ya no la vamos a soltar para seguirle invitando a diferentes cosas. Entonces, ya estamos empezando. Adelante, Gaby. Hola, Ileana. Bueno, yo nada más quería agradecerte que hayas aceptado la invitación y que pudieras darnos un poquito de tu tiempo. Yo creo que los comentarios han sido muy valiosos para los chicos de ciencias ambientales que, como bien dices y acertada tu percepción, a veces se sienten como un poquito disminuidos, pero todos estamos convencidos que es una carrera donde tiene mucho futuro y quién mejor que tú para explicarles, para darles tus recomendaciones y que vean que la verdad tienen mucho que hacer todavía. Entonces, te agradezco nuevamente tu disposición y esperamos verte pronto, seguirte dando lata para que platiques con nosotros. Muchas gracias. Es un orgullo. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Hasta luego. Bye. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias, estuvo muy padre la plática. Gracias. Muchas Qué bueno gracias. que les gustó. Gracias. Muchas gracias por la Gracias. plática. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, bye.